fe que ellos llevaron hizo que alcanzaran buen testimonio ante el mundo que los rodeaba, pero también que alcanzaran buen testimonio delante de Dios. Estos dos hombres, Abel y Enoc, la fe de ellos los impulsó a vivir una vida agradable a los ojos del Señor. Y es que, como destacaba el autor en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. En el día de hoy vamos a ver 3 ejemplos más. Por eso he titulado Ejemplos de una vida de fe, segunda parte. Vamos a ver el ejemplo de Noé, el ejemplo de Abraham y Sara, su esposa. Entonces, no siendo más, les invito a que leamos el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé viene de la descendencia de Enoc. Recuerden, el domingo anterior analizábamos la vida de Abel y la vida de fe de Enoc. Bueno, Noé es bisnieto de Enoc y el último de los 10 patriarcas antediluvianos. La Biblia lo califica como un varón justo. Si usted lee Génesis 6, versículo 9, va a leer allí que se dice de Noé que era justo, que era un varón justo, y que alcanzó la salvación por gracia que halló ante el Señor. Versículo 8 del capítulo 6, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por esa razón, se dice de Noé que fue un varón perfecto en sus generaciones. Es decir, que él también tuvo un testimonio fiel de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y es que, hermanos míos, la comunión de Dios en la vida de fe de una persona se manifiesta en el hecho de que esa persona camina con Dios. Así como Enoc caminó con Dios, el bisnieto de Noé también lo hizo. Dice que allí imitó la fe, podremos decirlo, del bisabuelo, ¿cierto? El bisnieto heredó la fe, o imitó la fe, del bisabuelo. ¿Cómo fueron los tiempos en los que vivió Noé? ¿Cómo era esa sociedad? Bueno, la Biblia resalta en el capítulo 6 de Génesis que esa era una sociedad donde tenía una alta expresión de pecado, que había mucha maldad entre los hombres y que el concepto que Dios emite sobre la sociedad en la que vivió Noé es que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo era una sociedad? Extremadamente mala. Solo quería hacer lo malo, solo quería pecar y pecar y pecar. Esa era la sociedad en la que vivió Noé. Así que se caracterizaba esta sociedad por su incredulidad para con Dios. Era una sociedad que no creía en Dios, ¿verdad? No creía en el mensaje que Dios, y como no creía en Dios, tampoco iba a creer el mensaje de Dios que Dios estaba dando. Ninguno de aquel tiempo aceptó el juicio que Dios decía que se avecinaba sobre el mundo por causa del pecado. Y todos sabemos que por esa gente se incrédula, todos perecieron anegados, ¿verdad? A todos se los llevó el diluvio. Así que era un tiempo
donde la sociedad, hermanos, se había olvidado absolutamente de Dios. Era un olvido absoluto que tenía esta sociedad. Vivía en una sociedad que permanentemente lo único que maquinaba en sus mentes era maldad, pecado, lo malo. Era un tiempo que anticipaba la ira de Dios sobre la maldad de los hombres, ya que Dios había determinado un periodo de gracia para que aquella humanidad se arrepintiera. Y dice la Escritura, sobre todo, que fueron 120 años, por decirlo así, que Dios le concedió a esta sociedad para que creyeran al mensaje que Noé estaba predicando. ¿Cierto? Así que fue un periodo, hermano, también por decirlo de esta manera, de gracia que Dios le concedió a esta sociedad, pero que lamentablemente lo despreció. Ninguno abrazó la gracia de Dios. Solo 8 personas se salvaron, dice la Escritura. Noé con su esposa y sus 3 hijos con sus respectivas esposas. Así que cuando se cumplieron esos 120 años, vino el diluvio. No era que Dios estaba limitando la vida de los hombres a 120 años como algunos lo creen. Cuando leen ese texto, creen que Dios había delimitado la vida de los seres humanos a vivir solamente 120 años. No. Sino que eran 120 años de gracia que Dios les estaba concediendo a aquella sociedad para que dejara el pecado y se volviera a Dios. Los tiempos de Noé, hermano, eran de una violencia también generalizada. Como atestigua Moisés, en el versículo 11 del capítulo 6 de Génesis dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. O sea que ahí había mucha violencia. Quizás muchos homicidios se cometían, muchos asesinatos era el pan de cada día. Cualquiera mataba al otro por cualquier cosa, como lo vemos hoy. Otro aspecto de la sociedad de aquel entonces en la que vivió Noé era la inmoralidad. La inmoralidad sexual, ¿verdad?, era el pan de cada día en aquella entonces. Y practicaban pecados aberrantes que corrompían la tierra. Génesis 6:12 lo dice. Pero también era un tiempo en donde la gracia de Dios, a pesar de todo ese panorama feo, la gracia de Dios se seguía manifestando. Y eso es lo bueno, hermano. Aunque la sociedad de hoy está mal y está como está, la gracia de Dios está vigente. Dios sigue salvando, ¿verdad? Dios sigue abriendo sus brazos para que las personas lleguen a Él. Y Noé, dice la Biblia, que halló gracia, y el mundo de entonces tuvo en Noé un pregonero de justicia. ¿Eso qué significa? Que en ese periodo de 120 años que Dios le concedió a la humanidad para que se arrepintiera, Noé fue un evangelista, Noé fue un predicador, Noé fue un pregonero de justicia. ¿Qué hacía Noé? Estaba evangelizando, hermanos. No perdió el tiempo. Dios le hizo una revelación a Noé en aquella entonces sobre el futuro. Y Dios le dijo a Noé, eso lo vemos en el versículo que acabamos de leer, estamos en el versículo 7, vuelva conmigo al versículo 7, por la fe Noé. ¿Cuál fue la revelación? Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dios le mostró a Noé lo que iba a pasar en el futuro a manera de una advertencia para las personas que estaban viviendo en ese entonces, ¿verdad? Y el verbo que se utiliza aquí y que se traduce como advertir, se usa en otros lugares para referirse a comunicados que Dios da a las personas o a algunas personas para que esas personas se aperciban, para advertirles de algo que va a suceder o algo que va a pasar, como el caso de José. ¿Se acuerdan el caso de José, el esposo de María? Que Dios envió un ángel a él para que le advirtiera, ¿cierto? ¿Qué le advirtió? De algo que iba a pasar, de que Herodes estaba buscando
a su hijo para matarlo y pretendía destruirlo y que por tanto Dios le dice que fuera a Egipto. Todos sabemos esa historia. Entonces, en el caso de Noé, Dios le comunicó a Noé un mensaje de juicio sobre el mundo. Dios le dijo a Noé que iba a traer un diluvio. Un diluvio. Eso, hermano, en aquella entonces era imposible de creer. ¿Por qué? Porque la Biblia atestigua más atrás que en aquella época ese fenómeno que es tan común para nosotros no existía, no llovía. Que en aquel tiempo no había lluvia. Y hablar de un diluvio, imagínense, eso era algo totalmente descabellado. La Biblia dice que antes lo que hacía era que subía un vapor de la tierra que regaba las plantas, que regaba la vegetación. Pero el fenómeno de precipitación de la lluvia como tal no se conocía. Y entonces ahora vemos a un hombre que le está hablando a una sociedad corrompida de que va a ocurrir un diluvio. ¿Cierto, hermanos? Difícil de creer, por eso dice, de cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no se veía? La lluvia no se veía en ese entonces, nadie sabía qué era eso. Pero aquí vemos a un hombre que tuvo esa revelación directa de los planes divinos para destruir la humanidad y el modo también en que podrían salvarse los que creyeran a ese mensaje divino para destruir para advertirlos del juicio. ¿Cierto, hermanos míos? Porque no solamente Dios le dice a Noé qué es lo que va a pasar, también le manda a que construya un arca porque ese era el medio de salvación. Era el medio para salvarse del juicio que iba a caer sobre aquella sociedad. Entonces vemos el objeto de fe. ¿Cuál es el objeto de fe aquí? Dice el versículo 7, las cosas que aún no se veían. ¿Dónde puso su fe Noé? ¿Cuál fue el objeto de la fe de Noé? En las cosas que aún no se veían. Esas cosas todavía no se veían, pero él creyó a Dios y puso su fe allí. Estos acontecimientos futuros que tenían que ver con el diluvio debían ser aceptados, ¿verdad? Debían ser aceptados por fe, como una palabra que provenía directamente de Dios. ¿Y cuál es el problema de la sociedad de aquel entonces? No creyó a la palabra del Señor. Hermanos, el verdadero creyente acepta convencido el mensaje que Dios da para el futuro. Repito, el verdadero creyente acepta convencido el mensaje que Dios da para el futuro. Dios aquí en su palabra nos habla de las cosas futuras que van a acontecer. Y una de ellas es que Él pronto vendrá, que Cristo vendrá por segunda vez. ¿Cierto, hermanos? A instaurar su juicio, va a hacer un juicio. Va a premiar a los escogidos, va a castigar a los réprobos. Pero, ¿cómo es que nosotros aceptamos convencido el mensaje del futuro de Dios? Cuando tenemos fe. Sin fe no lo podemos hacer. Sin fe es imposible que una persona pueda creer eso. Entonces, la fe no solo lleva a aceptar la palabra de Dios en sí, sino que nos da esa consistencia, esa sustancia, como lo indica el versículo 1. Después la fe es la certeza, ¿se acuerdan? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve, lo que le da sustancia, firmeza, un fundamento a la fe, a que creamos nosotros, es la fe. Ahora, el objeto de la fe de Noé fue esa, poner su fe en las cosas que aún no se ven y creerle a Dios que eso iba a pasar, aunque él no lo veía, y eso nunca se había visto en la humanidad. Noé sí creyó y puso su fe en las palabras de Dios y las aceptó en su corazón. ¿Y cuál fue la reacción de la fe? Porque la fe no solamente cree, la fe también actúa.
¿Cierto, hermanos míos? La fe también actúa. ¿Cuál fue la reacción de la fe de Noé? Cuando dice aquí en el versículo 7, lea conmigo, que con temor preparó el arca en que su casa se iba a salvar. O sea, no quedó ahí nada más en, yo le creo a Dios y ya, sí, yo tengo fe. Él reaccionó, su fe actuó. Y Noé enseguida se movió, ¿cierto? ¿Y qué comenzó a preparar? Ese arca que Dios le había dicho también que debía hacer para salvarse él y su familia. Esto indica una cosa, hermano, y es que Noé era temeroso de Dios. O sea, no era un hombre piadoso que conocía a Dios, pero que también le creía en todas sus palabras. Noé como creyente era un hombre que, valga la redundancia, creía en la fidelidad de Dios. Sabía que Dios era fiel y que eso que Dios estaba diciendo, Dios lo iba a cumplir, que Él no era mentiroso, que Él no era hombre para mentir. Y entonces comenzó a construir el arca, el medio de salvación según la voluntad divina. Dios le estaba pidiendo a Noé algo contrario a la lógica y a la razón humana, pero que solo es posible aceptarlo y ejecutarlo por fe. Entonces, por eso se nos pone aquí el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, el ejemplo de Noé. Y aprendamos hoy de él. La persona, hermano, que es piadosa o que es temerosa de Dios, es reverente ante su presencia, es reverente ante Dios, pero también es creyente en la fidelidad de Dios. O sea, cree que Dios es fiel a todo lo que promete y que Dios lo va a cumplir. Así el panorama sea totalmente contrario a eso. Por esa razón, a pesar de lo ilógico que pudiera ser para la perspectiva humana, para lo que pensaba la sociedad en ese momento, Noé comenzó a construir su arca. Y hermano, y podríamos comenzar a imaginarnos todo lo que se le vendría a Noé a causa de eso, cuando lo vieron allí construyendo un arca, y la burla que recibiría él y su familia cuando también sus hijos estaban allí ayudándolo a construirla. Yo me imagino que Noé, era también una especie de espectáculo para la gente que venía a verlo allí, como un señor, un viejito, con otros haciendo un arca. ¡Qué locura para ese entonces! Pero él creyó, ¿verdad? Y él actuó. Y como él creyó, como él actuó, su fe, dice la Escritura, que trajo una consecuencia para el mundo de ese entonces. ¿Cuál fue la consecuencia que trajo según el versículo 7, la última parte? Y por esa fe condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo. Aquel hombre de fe antediluviano fue llamado por Dios a evangelizar a esa generación. Dios envió a los de aquel entonces un pregonero de justicia, como lo mencionábamos ahorita, ¿verdad? O sea, Noé fue un evangelizador de su tiempo. Era predicador de un mensaje de buenas noticias que advertía, por un lado, del juicio que se avecinaba sobre el mundo a causa del pecado, pero por el otro anunciaba un elemento de salvación para ellos, que era refugiarse en el arca que él estaba construyendo. El arca, hermanos, sabemos que es figura de Cristo, ¿cierto? Es figura del Señor. ¿Por qué? Porque en el Señor es en quien hay salvación. Es el único medio que Dios ha dispuesto para ser salvos las personas, los pecadores. Y era un mensaje que tenía que ver con la justicia de Dios y con la denuncia del pecado. Entonces sus oyentes tenían que recibirlo, tenían que creerlo por medio de la fe. El mensaje era respaldado por el propio testimonio de vida del predicador Noé, que era un hombre justo, dice el versículo 1 del capítulo 7, y era perfecto, muy diferente al prototipo de personas de ese entonces que eran impíos. Él era piadoso. Noé,
en el poder del Espíritu, dice que predicó el Evangelio a los hombres de su generación antes del diluvio, mientras trabajaba en la construcción del arca. Y aquel mismo trabajo ya constituía un verdadero mensaje de advertencia para las personas, ¿cierto? Y si este hombre está haciendo esto es por algo se avecina. Y estaba construyendo el medio de salvación, pero dice que la sociedad antediluviana se resistió a ese mensaje. ¿Cuál fue la actitud de las personas? No creyó al mensaje de Noé. Y al no creer el mensaje de Noé, era no creer en Dios, era rechazar a Dios mismo. Entonces, Noé predicó, pero sin éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie de aquel entonces se salvó, solo él y su familia se salvaron por fe, entrando en el arca antes de que iniciara el diluvio. Así que lo que hizo esa sociedad fue resistir al Espíritu Santo, que actuaba con Noé. Y por Noé actuar por fe, dice aquí el escritor de Hebreos, que condenó al mundo por incredulidad a su mensaje, al mensaje que él predicaba en nombre de Dios. Y solo él y su familia, dice aquí, la última parte del verso 7, que fueron hechos herederos de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé se expresa visiblemente en el compromiso que tiene con Dios. El término heredero aquí define a alguien que recibe algo que se le ha prometido, ¿cierto? Y que, ¿qué es lo que recibe aquí? La justificación delante de Dios por la fe. Y es que, note usted algo muy importante, la justificación por fe no es algo del Nuevo Testamento, es algo del Antiguo Testamento y mucho más viejo, porque estamos hablando de una época antes de la ley, la época antediluviana, antes del diluvio. O sea, todavía Noé vivió muchos años antes de que existiera Abraham o que existiese el pueblo de Israel y que viniera la ley por medio de Moisés. Y ya en aquel entonces, en estos primeros creyentes, nos dice aquí el Espíritu Santo, inspirando al escritor sagrado, que la salvación, la justificación se recibe por medio de la fe. ¿Cómo es justificado el hombre? Cuando cree en Dios. Si tú no crees en Dios, no podrás ser justificado. Seguirás en condenación, seguirás deudor ante la justicia de Dios. Pero Noé fue heredero. ¿Heredero de qué? De la justicia que se recibe, que se alcanza solo por la fe. Noé fue un heredero de justicia porque le creyó a Dios. La fe como medio para alcanzar la salvación es una enseñanza bíblica muy clara, muy enfática, como lo podemos ver en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, en Romanos 1, 17, en Gálatas 3, 11 y también en Hebreos, el capítulo anterior que estuvimos viendo, en el capítulo 10, versículo 38. Dios testifica de la justificación de quien Dios declara como justo delante de él en su generación. ¿Cuál es el testimonio que Dios da de Noé? Que Noé fue justificado delante de Dios por medio de la fe. Por eso es que dice que halló gracia delante de Dios. No es que Noé hiciera algo, hermano, humanamente hablando, para recibir la gracia de Dios, sino que la gracia que Dios le concedió a Noé le dio esa fe para creer las palabras de Dios, el mensaje de Dios, y como consecuencia de ello fue justificado. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que como justo por sí mismo, la Biblia dice que no hay ni uno solo, ¿cierto? Romanos capítulo 3, versículo 10. Justo no hay ninguno. Por tanto, Noé fue considerado por Dios como justo a causa de su fe. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El testimonio más evidente de la consecuencia de la fe en relación con Dios es el pacto que Dios establece con Noé.
¿Cuál es el pacto que Dios establece con Noé? Bueno, que iba a haber una nueva administración en la tierra, que ya iba a entrar el gobierno humano, porque el hombre iba a ser responsable de gobernar el mundo para Dios, y Dios hace un pacto donde también establece, pone una señal, que todos sabemos que es el arco iris, ¿cierto? Y Dios se compromete con ese pacto, no solo a establecer un nuevo orden sobre la naturaleza, sino también el gobierno humano, como lo acabo de mencionar, y Dios garantiza que la tierra más nunca iba a pasar por un diluvio. Nunca volvería a sufrir un diluvio. Por eso, hermanos, por mucha lluvia que haya hoy en día, tenemos la confianza de que la tierra ya nunca más va a ser destruida de esa forma. Así que la garantía del pacto se estableció mediante el arco iris, que se mostraría en el cielo cuando vinieran nubes de tormenta y descargaran agua sobre la tierra. Y vemos cómo todo eso se cumple hoy. Aún a pesar de que ese pacto fue hecho hace miles de años, Dios permanece fiel a su palabra. Y Dios bendice al hombre de fe. Dios bendice al hombre de fe. Continuemos, hermanos míos, versículo 8 al 10. Vamos a ver el otro ejemplo. Ahora vamos a ver el ejemplo de Abraham. Ya vimos el ejemplo de Noé. Miremos ahora el ejemplo de Abraham. ¿Qué se nos dice de Abraham? Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 10. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hasta ahí. Después del diluvio, Abraham es uno de los mayores ejemplos de fe que podemos nosotros ver en las Sagradas Escrituras. La fe del patriarca se pone de manifiesto por su obediencia. ¿Cómo demuestra Abraham su fe? Obedeciendo, ¿cierto? Lo obedeció al llamado que Dios le hizo. Abraham también era descendiente de Noé por la línea de su segundo hijo Sem. Su padre se llamaba Taré y era un hombre idólatra que vivía en un mundo idólatra. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 24, versículo 2. Así que no es extraño que Abraham, al igual que su padre, también fuera un idólatra. Fuera un idólatra y que tuviese esas mismas costumbres que tenía su papá. Taré, el papá de Abraham, tuvo 3 hijos. Tuvo a Abraham, a otro que se llamó Arán y a otro que se llamó Nacor. Arán tuvo una hija que se llamó Milca, y Milca se casó con su tío Nacor. Milca se casó con su tío Nacor, que era hermano de Abraham. Y Abraham se casó con una media hermana de él que se llamaba Sara. Era hija de su papá, pero con otra señora. ¿Ya? Pero en aquel tiempo estas costumbres permitían hacerlo. Y se dice de Sara que era una mujer muy linda, muy bella, muy hermosa, de modo que cuando Abraham fue a Egipto, a él le dio miedo que le quitaran a su mujer y la hizo pasar por su hermana, ¿se acuerdan? Él vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, y una de las características de esta ciudad era que era una ciudad desarrollada. Estaba cerca del río Éufrates, era una ciudad próspera, donde había muchas riquezas, y la familia de Abraham también parece ser que era muy pudiente, era muy rica. O sea que Abraham en Ur de los Caldeos estaba cómodo, estaba bien, estaba realizado. ¿Me hago entender? Allí en estas ciudades antiguas había una pirámide, una especie de pirámide que le llamaban Sigurat, que era un templo, se utilizaba como un templo.
y estaba hecho de ladrillos con asfalto, con betún, y cubría un área más o menos de 183 por 137 metros y 64 metros de altura, o sea que era una construcción bastante tremenda. Estamos hablando de un edificio gigantesco, de grandes proporciones, lo que habla del desarrollo urbanístico, ¿verdad? Y arquitectónico que tenía esta ciudad. Entonces, hablando en términos humanos, Abraham vivía en una ciudad bastante desarrollada. ¿Me hago entender? Que no cabe duda que Abraham vivía en un lugar de alto nivel en relación con la civilización de aquel entonces, el mundo antiguo. Y eso hace bastante sorprendente que Abraham, a pesar de eso, obedezca a Dios, logre abandonar su lugar de residencia y vaya a obedecer el llamado de Dios, a que saliera de allí, hermano, a un lugar que Dios todavía no le había dicho para dónde era que iba. Fíjese cómo manifiesta Abraham su fe, obedeciendo al llamado de Dios. La primera manifestación de fe que Abraham tiene lo lleva a abandonar su hogar por uno que desconocía, saliendo sin saber su lugar de destino. Aquí la fe, ¿verdad? La evidencia de fe de Abraham se manifiesta en la obediencia. Dice el texto que por fe obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. La costumbre de enfatizar a lo que consideramos como grandes impide ver en la vida de Abraham la lógica de la fe. Antes el escritor enseñó que la fe da sustancia y establece la firmeza para lo que se espera y pone evidencia a aquello que aún no se ve porque procede de promesas de Dios. Entonces, ¿en qué consiste esa fe admirable de Abraham? Que Abraham deja todo en cuanto le rodea, ¿verdad? Para ir a un lugar desconocido simplemente porque Dios lo llamó. Y eso aparentemente es una locura. Porque Dios lo llama. Y no surge simplemente de un llamado que Abraham oyó de alguna manera y que entendió que era la voz de Dios, sino que parece ser que antes de este llamado ya Abraham había tenido por decirlo así, un encuentro personal con Dios. Cuando nosotros analizamos el discurso de Esteban del capítulo 7 de Hechos, él menciona algo muy importante allí. Esteban, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que Abraham fue llamado y que ese llamado se produjo después de que Dios le mostrara su gloria. Eso lo podemos ver en capítulo 7 del versículo 2 al 5. Así que Abraham sale de Ur porque Abraham ya conocía a Dios, ya conocía al Dios de la gloria y confiaba en sus promesas. Entonces, la gloria de Ur, esa gloria que tenía esta ciudad, esas riquezas que tenía esta ciudad, la posición social y todo eso, Abraham lo vio como menores, como mucho menores comparado con la gloria de Dios y con el Dios de la gloria. Así que él sale confiadamente a obedecer al Señor, deja a Ur, el centro de la civilización de aquella época, para salir hacia lo desconocido. Dice aquí que él sale a un lugar que había de recibir por herencia. Entonces, ¿cómo se evidencia también la fe de Abraham? En que Abraham no demoró, hermano. Dios lo llama, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham coge sus motetes y se va. Él no demoró ahí años y pensando y pensando y pensando y postergando. No. Dice que Abraham fue pronto para obedecer. Esa fe se manifiesta como genuina por cuanto dice aquí que creyó a Jehová y le fue contado por justicia, como dice Génesis 15:6. Abraham, que había depositado su fe en Dios,
ya no anhelaba o tenía como objetivo lo que la sociedad rica de ese entonces le podía dar, sino que esperaba esas promesas que procedían de Dios y quería cumplir esas promesas que eran mucho mayor que cualquier magnificencia temporal de los hombres. Sin embargo, la promesa de una herencia mucho mayor que todo lo que tenía no le fue dada en el primer llamado, ¿cierto? No recibe eso enseguida, sino después de la separación de su sobrino Lot. Cuando él se separa de Lot, es que realmente Abraham salió sin saber a dónde iba. Y no era para él un camino hacia lo desconocido, sino hacia el lugar que preparaba para él el Dios de la gloria. O sea, Abraham tenía confianza en Dios de que Dios no lo iba a llevar a un lugar malo. No conocía el lugar, pero sí conocía a quien le llamaba y podía confiar en él. Así que la vida en la esfera de la fe conlleva la condición de peregrino en el creyente. Esto es importante y llama la atención porque el llamamiento que Dios le da a Abraham y que consistía también en prometerle una tierra, ¿cierto? Y de hacerlo una nación grande, lo convierte en un peregrino, porque Abraham salió por ese llamado de Dios y llegó a Canaán, que era la tierra que Dios le iba a entregar. Pero, hermano, paradójicamente, él nunca fue dueño de esa tierra. ¿Qué dice la Escritura? Que él plantó su tienda allí y que aunque aquella tierra sería la tierra de la promesa, el escritor recalca que habitó como extranjero. ¿Ah? Como si te dijera, hermana, esa casa es tuya, pero no es tuya. No es tuya en el momento y entonces tienes que vivir alquilado. ¿Tú cómo encontrarías eso? Lo encontrarías lógico. Pero Abraham estaba creyendo en Dios. Esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será grande, y no tenía ni un hijo. Y en la tierra que Dios le estaba prometiendo, habitó como extranjero. ¿Sí o no, hermanos? Pero a pesar de eso, él permaneció creyendo a las promesas de Dios. ¿Ah? Él estaba morando allí como un peregrino en lo que iba a ser su heredad. Aquella era la tierra de la promesa, pero no tuvo posesión ninguna durante toda su vida. Él no disfrutó de esa tierra. ¿Cierto? Era ya su pertenencia, pero la estaba aceptando por fe. La estaba aceptando por fe como promesa de Dios, pero no había de ser su posesión. Eso le iba a disfrutar su descendencia. En realidad, quien mora allí son los hijos de Israel, son la descendencia de él, del pueblo de Israel. Era ya su pertenencia que la aceptaba por fe como promesa de Dios, pero no había de ser su posesión. Y aunque potencialmente toda aquella tierra podía ser considerada como suya porque Dios se la había prometido, tuvo que comprar una pequeña heredad, una pequeña porción de tierra para enterrar allí, para que fuera la tumba, para enterrar a la esposa y se convirtiera en la tumba de él también más adelante. La tuvo que comprar, él la pagó. Imagínense, hermano, o sea que la condición de peregrino era compartida también por sus descendientes. Dice aquí Isaac, aquí los menciona, el versículo 9, y por Jacob, que eran coherederos de la misma promesa, y por ser hijos de Abraham, eran coherederos de esa promesa también. Estos moraban como su padre en tiendas. Y el vivir en tiendas, en carpas, era una característica muy común de los que eran peregrinos, de los nómadas. Los que hoy ponían la tienda aquí, caminaban y luego allá, no tenían un lugar fijo. O sea, así vivieron estos hombres por su fe, hermano, a pesar de que Dios les había dado esa promesa. Los que viven en carpas, en tiendas, es propio de peregrinos y no de residentes. El residente hace una casa y se queda ahí para no moverse más. Así que eran los tres forasteros en una tierra propia, morando como si fuesen extranjeros autorizados para vivir en un país fuera del suyo.
La condición de un peregrino se reduce a dos cosas: una tienda, una carpa y un altar. Dice la Biblia que Abraham edificó altar a Dios cuando llegó a la tierra de su peregrinación. Nunca dejó de adorar a Dios, nunca perdió la comunión con Dios. Así que la fe convierte en peregrino al que antes era ciudadano del mundo. Repito, la fe convierte en peregrino al que antes era ciudadano del mundo. Esa es la condición que destaca el apóstol Pablo para todos los creyentes. Pedro, dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, ¿cierto?, los deseos que antes teníais. ¿Cómo vivimos los creyentes, hermanos? Como extranjeros y peregrinos en un mundo que antes era nuestra morada, nuestra residencia, pero ya no somos del mundo. Ahora vivimos como peregrinos, así como Abraham. Tenemos promesas de parte de Dios sobre un lugar que Jesús prepara para nosotros. Antes éramos del mundo, pero ahora somos extranjeros que peregrinamos por el mundo buscando una ciudad celestial conforme a las promesas del Señor. Juan 14, capítulo 14, versículo del 1 al 4. Así que la orientación del creyente es un llamado celestial. Dice la Biblia que pongamos también la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestro llamado es celestial. Nuestra ciudadanía de quien vive por fe, o la ciudadanía del que vive por fe, es una ciudadanía celestial. Una morada transitoria y un altar de entrega de vida, como dice Romanos 12:1, que nosotros somos un altar para Dios, un sacrificio vivo. Son los elementos que conforman aquí la condición de quienes somos peregrinos. La gran demanda de la fe es haber colocado en segundo lugar los privilegios temporales para alcanzar las bendiciones eternas. El apóstol Pablo pone su vida como ejemplo, su propia experiencia, y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo, todos los privilegios que tenía en su sociedad, los tuvo por basura. Fariseo de fariseos, un destacado hombre, pero todo eso dice él que él lo tuvo por basura. Así que, hermanos míos, cualquier persona que crea, ¿verdad?, pone sus ojos en las cosas de arriba, pone su fe en la cruz. La visión del hombre de fe se establece en una esperanza fundamentada. No es tanto el regalo de la tierra, sino las bendiciones celestiales que anhelaba. Abraham y sus hijos, para ellos esa tienda, esa carpa de campaña, era solo algo transitorio, era solo algo provisional. Él sabía que tenía un llamamiento divino y por tanto ese llamamiento era celestial. Y eso lo llevó a vivir como un extranjero, como un peregrino aún en la misma tierra que iba a ser de él y de sus descendientes. Pero él fue motivado, hermano, a vivir así, de esa manera. La tierra prometida era un símbolo de la otra herencia celestial, ya que la fe les hacía desear la ciudad con fundamentos, como dice aquí el escritor y como lo vamos a ver más adelante en otros versículos, cuyo
constructor y arquitecto es Dios. Este punto de vista celestial es importante porque afecta en gran medida al dispensacionalismo extremo. ¿Qué enseña el dispensacionalismo extremo? Que vincula las promesas para Israel, o sea, para la nación de Israel, como terrenales, mientras que las de la iglesia como celestiales, o sea, las separa. Las promesas que se habla para la tierra dice, no, esas son nada más para Israel, pero las celestiales sí son para la iglesia. Y esto obliga a hacer una distinción en relación con el reino de Dios y el reino de los cielos. Ellos dicen, el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos es otra. ¿Y qué enseña entonces el dispensacionalismo? Dice que el reino de Dios es algo genérico y el reino de los cielos sí es algo específicamente establecido para Israel y concretado al gobierno del Mesías en la tierra. De eso los dispensacionalistas dicen que cuando Cristo venga por segunda vez va a instaurar un reinado terrenal cuya capital va a estar en Israel y va a reinar durante 1000 años aquí en la tierra. Entonces es importante cómo entendemos este texto, porque este texto echa por tierra ese punto de vista. Las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob en cuanto a tierra, las extensivas luego a David en cuanto a reino terrenal, dicen los dispensacionalistas que serán cumplidas como promesas fieles de Dios en el tiempo del reino milenial de Jesucristo, pero las distinciones entre Israel y la iglesia en cuanto a esperanza alcanzada por medio de la fe, nosotros vemos que no tienen distinción alguna. El apóstol Pablo enseña que luego de la cruz, Dios derriba esa pared intermedia que dividía a judíos de gentiles. ¿Sí o no? Y dice que de los dos, de los judíos y los gentiles, Dios hace un solo pueblo. Y esas barreras culturales, étnicas, son derribadas después de la cruz para integrarse ambos en un solo hombre haciendo la paz, dice Efesios 2:15. Quiere decir que la fe que justifica y la fe que salva congrega a todos los salvos en una única unidad como pueblo de Dios. Esta radicalización de esas divisiones de pueblos se extingue en la nueva creación de Dios. ¿Cuál es esa nueva creación de Dios? La ciudad santa, un lugar prometido a la iglesia. Era también promesa aceptada por la fe para los antiguos. Esa misma promesa que Dios nos hace a nosotros hoy, es la misma promesa que creyó Abraham allá. Esa ciudad celestial no era otra, es la misma que nosotros esperamos. Así que, hermanos míos, ambos pueblos, o más bien, la ciudad santa, ¿verdad? Ese concepto de dos esposas que enseña el dispensacionalismo, implícitamente enseña que Cristo tiene dos esposas. El pueblo de Israel una esposa y la iglesia otra esposa. Y eso es totalmente antibíblico, porque la Biblia enseña que Jesucristo nada más tiene una sola esposa, que es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Hombres y mujeres, tanto de judíos como gentiles que han sido salvos por Dios. Esa es la base bíblica. Ambos pueblos, los genuinos pueblos de Dios, que son los salvos por fe y no los descendientes biológicos de los judíos, son considerados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en una relación de intimidad con Dios que se establece en la figura de la esposa. Esto de pronto lo hago yo para aclarar un poco ahí. Así que ambos pueblos son hechos uno en el conjunto único de los salvos, que como Abraham y los que vivieron antes de Abraham son de la misma familia de la fe y que estamos vinculados con Dios en plena intimidad, que descansa solo en la justificación y en la adopción y que solo es comparable con la relación entre esposos dentro de un matrimonio. ¿Cómo es la relación que la iglesia sostiene con Cristo? Una relación íntima, de amor mutuo, como el esposo con la esposa.
Así que nosotros esperamos, hermanos, promesas celestiales, ¿sí o no? Aun cuando disfrutemos de la gloriosa realidad futura del reino de Dios en la tierra, también nosotros esperamos y somos ciudadanos celestiales que tenemos una proyección eterna a causa de la salvación por gracia mediante la fe. Esa ciudadanía de nosotros va a ser siempre celestial. El llamamiento de los creyentes también, como dice Hebreo, es un llamamiento celestial. Por esa razón el creyente Abraham tiene una esperanza firme, porque él tenía la mirada puesta no en la tierra esa donde estaba allí viviendo como extranjero, sino en la ciudadanía, dice la Biblia, en la ciudadanía celestial. Y esa ciudad no era comparable ni con la tienda en la que él habitaba, ni con la ciudad de Ur, que era una ciudad bastante desarrollada de la que él había salido. Algo que llama aquí la atención, mis hermanos, es que dice que el arquitecto es Dios, que el constructor de esta ciudad es Dios. Y aquí se está refiriendo a alguien que es capaz de construir una ciudad y de decorarla, de hacerla tan bonita, tan linda, hasta en los detalles más mínimos. Esa es la idea que está dando aquí, que es un constructor, pero también un arquitecto que detalla minuciosamente cada cosita. De esta ciudad celestial se considerará más ampliamente en el capítulo 12. Pero aquí dice que Él es el artífice, que es el diseñador y también el constructor de ella. Quiero terminar, hermanos, con el ejemplo de Sara. Pero antes anotar otra cosita con relación a Abraham y que se aplica también para nosotros. Hermanos, el verdadero creyente, la fe del verdadero creyente, es una fe que apunta hacia la gloria de la ciudad celestial y hace que cada prueba, que cada dificultad, que cada tribulación que podamos vivir, eso no nos apaga, sino que por el contrario dice, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria mucho más grande. Porque el creyente no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el versículo 12 de este pasaje que estamos nosotros analizando hoy dice, por lo cual también de uno, el versículo 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Junto con Abraham también se nos pone como ejemplo a su esposa. La fe de Sara también es un ejemplo digno de imitar y aprendemos muchas cosas de ella. Un aspecto que podemos destacar de la fe de Sara es su esterilidad. Sara era una mujer estéril, es decir, que humanamente, físicamente ya no podía nunca tener un hijo, ¿cierto? Y ustedes saben eso. Y que eso a ella la llevó muchas veces a luchar, a pelear con la incredulidad en su interior. Tanto que un día, al ver que estaba pasando el tiempo, ella cogió a su sierva egipcia Agar y se la entregó a Abraham y le dijo, mira Abraham, cásate con ella y ten un hijo con ella para que por lo menos ese hijo sea mío y ese sea el que herede, porque mijo, nos estamos poniendo viejos y yo no veo, ¿verdad? Eso fue lo que pensó ella. Y en una debilidad de su fe y también una debilidad de Abraham, porque Abraham acepta, ellos hacen esto. Sin embargo, hermanos míos,
cuando Dios prometió a Abraham el nacimiento de su hijo, aunque estaba esa esterilidad de Sara y aunque ella seguía siendo estéril, y había otra cosita más que se añadía, y era que ya Sara tenía casi 90 años. Y además otro aspecto que dice la Biblia es que ya le había dado la menopausia. O sea que humanamente hablando, esa mujer no tenía ninguna esperanza de tener un hijo, ¿verdad? Era estéril, ya era vieja y encima ya no menstruaba, ya no ovulaba. Sin embargo, aunque también Abraham, porque aquí se nos dice que Abraham tenía casi 100 años, ¿verdad? Y que fisiológicamente él también ya tenía esa incapacidad para tener hijos, como lo confirma el apóstol Pablo en Romanos, que estaba casi como muerto. Usted sabe ya qué quiere decir el texto allí. Dios le había dado una promesa y les había anunciado que iban a tener un hijo por medio de Sara. Imagínese el panorama, hermano, usted vivía así, está viviendo eso. Una promesa que Dios le haya dado y que ya hayan pasado 10 años, 15 años, 20 años y nada. La situación de edad de ambos y las circunstancias que concurrían en Sara en cuanto a su esterilidad hicieron que Abraham se riera, que Abraham se echó a reír. Él se rió, no porque durara que Dios podía hacerlo, sino porque ya humanamente eso resultaba muy imposible. Es más, vemos ese atisbo también de incredulidad cuando Abraham le dice a Dios, además de que se rió, le dijo, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Porque Abraham dijo, yo no puedo tener un hijo. Diría, Dios está refiriendo a Ismael, que era el que había tenido con Agar. Dijo, bueno, Señor, acuérdate de Ismael. Pero fue un tiempo después cuando en la tienda de Abraham, mientras él dialogaba con 3 varones, que uno de esos era Dios, recibe nuevamente la promesa y Sara estaba ahí atrás, escondida detrás de una cortina, escuchando la conversación, y Dios le vuelve a recordar esta promesa. ¿Y qué hace Sara? Se ríe también. Y Dios le dice, ¿por qué te has reído? Y yo, no, yo no me reí. Esa también muestra incredulidad ahí. Su fe flaquea, o sea, fue algo con lo que ellos siempre tuvieron que lidiar. Pero a pesar de todos esos momentos en que su fe flaqueó, había algo, hermanos, en que ellos decían, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y su fe se fortalecía. Y todos vemos, hermanos, que aunque Sara se echó a reír y dijo, ¿acaso tendré deleite yo y también mi marido siendo viejo? Dios le dijo, para el año que viene, para esta época vas a tener un hijo en tus brazos. Y así como Dios le dijo, hermanos, Dios le cumplió la promesa. Y ya cuando nace Isaac, Sara no se ríe de incredulidad, sino que se ríe de gozo, porque estaba viendo cumplida la promesa del Señor. Así que ellos, Abraham y Sara, ambos, a pesar de estos momentos de flaqueza que tuvieron, creyeron en la omnipotencia de Dios. Sabían que el Dios que les estaba hablando era un Dios omnipotente y que podía hacer lo que humanamente era imposible. Y así lo hizo, hermanos. Así sucedió. Esa fue la base sólida de la fe de Sara. Y ella rectificó su incredulidad, ¿verdad? Y también Abraham, ante esa promesa de Dios, la aceptaron por fe. Aceptaron por fe. Y esa fe viva de Sara culminó en la realización de la promesa divina en ella, ya que el escritor vincula en el versículo ambas cosas y dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Sí ven? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué creyó Sara? Que Dios era fiel para cumplir esa promesa
que le había hecho, aunque en ese momentico a ella le dio miedo y se negó y dijo que ella no se había reído y que, bueno, todos sabemos eso. Pero después su fe, hermano, no flaqueó. Así que la fe de Sara también es una fe digna de admirar, porque la Biblia pone aquí también, al finalizar este versículo, la fe de ambos, tanto la de Abraham como la de Sara, y que es algo muy común en la Escritura, porque el apóstol Pablo también hace referencia a estos dos, a este matrimonio en Romanos 4:19, y dice que Dios concreta su promesa porque ellos creyeron, a pesar de que físicamente y humanamente ya no podían tener un hijo. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, dice el versículo 12, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena incontable que está a la orilla del mar. ¿Cuál fue la consecuencia de la fe de Sara y de Abraham? ¿Qué resultó de allí, de ellos permanecer firmes en esa fe y creer en las promesas del Omnipotente? Que nació su hijo, nació Isaac, ¿verdad? Y que de Isaac iba a surgir toda una descendencia numerosa que iba a ser capaz de contarse. De uno, dice, ¿quién era ese uno? Isaac. Nacieron, y esto siendo muerto, dice que nacieron una multitud. El escritor quiere enfatizar que aunque tenían una imposibilidad humana, y utiliza aquí una hipérbole, ¿verdad? Ellos permanecieron creyendo a las promesas del Señor. El cumplimiento fiel de la promesa y la abundancia de bendición se expresa aquí por medio de dos figuras hiperbólicas: las estrellas del cielo y la arena incontable que está en el mar, para referirse ¿qué? A esa descendencia, al pueblo de Israel que nacería de Isaac. Esto mismo había formado parte de la expresión de la promesa que Abraham recibe en Génesis capítulo 15, versículo 15, cuando Dios le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y ahora aquí Dios vuelve a recurrir a estas dos figuras nuevamente, a las estrellas del cielo y a la arena que está a la orilla del mar. En Génesis capítulo 22, Dios le dice exactamente esas mismas palabras que son las que retoma nuestro escritor de la carta a los hebreos. La promesa de formación de un pueblo numerosísimo procede de Dios. Es la bendición que alcanzó Abraham por fe, tanto materialmente en su descendencia biológica, aunque Abraham no vio nada de eso, hermano, porque él murió, como por medio de su descendencia biológica, por medio de su hijo Isaac y sus 12 nietos, que fueron los patriarcas del pueblo hebreo, como también en su descendencia espiritual, que nos cobija a todos los creyentes, como lo dice Romanos 4:16, que no es hijo de Dios el que desciende de Israel o el que es descendiente de Abraham, sino todos los que creemos en la promesa, los que hemos creído en Cristo el Señor. Entonces vemos, hermanos míos, todos estos aspectos que nos enseñan hoy la vida de fe que vivieron estos hombres y mujeres, a nosotros también llevar una vida de fe. Aunque tú de pronto tengas momentos en tu vida en que tu fe flaquea, no te desanimes por eso. Sigue creyendo en Dios. Sigue creyendo en lo que Él ha dicho. Obedécele, como obedeció a Abraham, ¿verdad? Actúa como actuó Noé. Evangeliza como evangelizó Noé. Seamos portavoces, seamos pregoneros de justicia como fue Noé. Y mantengamos, hermanos, a pesar de las dificultades, la fe de Sara y la fe de Abraham,
que aunque humanamente hablando todo estaba en su contra, ellos creyeron en el Dios omnipotente y creyeron en su fidelidad, y allí su fe permaneció inamovible. Amén. Oremos. Querido Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu bondad y por tu infinita misericordia. Gracias por darnos el privilegio de compartir nuevamente tu palabra, de darnos esta maravillosa oportunidad por tu gracia, por tu misericordia. Es un privilegio, Señor, que tú nos concedes y te damos gracias. Oramos para que tu Espíritu Santo aplique tu palabra en nuestras vidas. Él la aplique en nuestros corazones, la establezca allí, Señor, la grave allí en lo más profundo de nuestra mente, de nuestras conciencias, y llega al efecto por el cual tú la has enviado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Y que también bendigas las ofrendas, bendigas aquella mano que se extiende para dar, aquellos que lo hacen con generosidad, como dice tu palabra, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Tú bendigas a todos aquellos corazones, a todas aquellas manos que lo hacen así, Señor, y que tú bendigas también la economía de tu pueblo, de cada hermano, de cada familia, que bendigas la economía de la iglesia, que suplas todo lo que haga falta, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.